¿Por qué la iglesia actual produce multitudes que admiran a Cristo, pero tan pocos discípulos que lo imitan? Sean bienvenidos a este espacio llamado Sabiduría entre líneas, y hoy vamos a encontrar sabiduría en el capítulo número 11 del libro Hijos de la Intimidad, que se llama Padres de Generaciones. Estamos a muy poco tiempo de terminar este libro y ya hemos hablado mucho acerca de los temas que tiene que ver. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, de por qué las iglesias admiran a Cristo pero no lo imitan tanto. ¿Por qué el modelo de la iglesia actualmente está diseñado para ganar espectadores y no discípulos, como fue el propósito original de Cristo al crear la iglesia? Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver qué tanto se sostienen las ideas que nos presenta Mariano en este libro, claro, o en este capítulo, que de hecho es ya de los capítulos en los que más de acuerdo estamos o estoy con él, en los capítulos en los que estoy más de acuerdo con él por el tema del que habla, aunque claro, también tengo en cuenta que no todo lo que dice es perfecto. Entonces vamos a ver esto. Iniciamos con una de sus declaraciones. Dice: esta generación no necesita superhéroes o estrellas evangélicas, sino padres que amen y vean cómo Dios lo hace. Mariano nos inicia contando acerca de un muchacho, un chico que asistió a su escuela o a su escuela, a su ministerio misión, y que Dios lo hizo sentir que debía acercarse a él y funcionar para él como un padre espiritual. Y bueno, ya ahí nos cuenta la historia del chico, como tuvo dos padres, su padre biológico y un padrastro que había perdido. Entonces, cómo esa ausencia de esos padres había dejado una herida en su corazón que desde la perspectiva de Mariano, él debía llenar en él por medio de la paternidad espiritual, o lo que él llama la paternidad espiritual. Y entonces nos hace este comentario, que de hecho yo estoy bastante de acuerdo con él en este aspecto, y me vino mucho a la mente cuando estaba leyendo este capítulo acerca de Nietzsche, cuando él hablaba acerca del superhombre. Y la idea es esta, de que el ser humano ya no necesita a Dios y que eventualmente se iba a convertir o iba a encontrar superhombres que resolvieran ciertas necesidades que la gente tenía. Entonces, lo mismo ocurre con esto, o es la misma tendencia que tenemos como seres humanos y como iglesia. Tenemos esta idea de buscar superhombres, de buscar personas que estén más cerca de Dios, que tengan más unción, que tengan más poder, que tengan más autoridad espiritual, que tengan estas situaciones que nos, de alguna manera, nosotros sintamos que en esas personas podemos confiar. Y es una cuestión de dos vías, no es solamente que la persona se ponga por encima de los demás, tal como lo hace un líder narcisista, sino también hay iglesias que promueven este tipo de movimientos. Esta idea de dejar toda su carga o de dejar toda su obediencia, todo su intelecto para dejarlo descansar sobre una sola persona, y que esa persona sea de alguna manera el que les diga qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y todo esto, ¿no? Hay una cierta satisfacción en el ser humano de dejar sus responsabilidades en los hombros de otra persona, de dejar su madurez, dejar su capacidad de tomar decisiones, su pensamiento crítico en las ideas de otros, para que de esa manera ocupe menos capacidad mental para vivir su día a día. Pero eso no crea verdaderos discípulos, ¿sí? La iglesia produce estos ídolos, estos pastores, estos líderes que son idolatrados consciente o inconscientemente, para liberarse de la carga de tener que madurar en su carácter, de tener que madurar. Pero esa no fue la idea de Jesús. Jesús dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y aquí está hablando acerca del Espíritu Santo. Pero veamos cómo Mariano lo menciona en esto. Jesús nunca fue padre natural, sin embargo, en su caminar como hijo amado se convirtió en padre para una generación de huérfanos. Bueno, ahí nos está hablando de esta dinámica. Aunque Jesús nunca se nombró a sí mismo padre, siempre cuando hablaba del Padre se refería al Padre, a la primera persona de la Trinidad, siempre que hablaba así, y nunca se refería a los suyos como hijos, ¿no? Eso ya es más una cuestión
que tiene que ver con los apóstoles hacia sus discípulos, hacia aquellos que los seguían, hacia aquellos que eran seguidores. Pero Jesús sí tiene ciertos comportamientos que pueden ser relacionados con lo que hoy llamamos paternidad espiritual, o lo que en círculos más reformados se entiende como discipulado, ¿no? El discipulado o el acompañamiento o estas cuestiones que a final de cuentas a veces causan más división por semántica que por el principio en sí. O sea, todas las iglesias creen, o todo el creyente, o todo el cristiano maduro y comprometido debe creer en que es necesario que alguien más maduro en la fe nos acompañe a nosotros en nuestro caminar cristiano. Eso es lo correcto, eso es lo que Jesús estableció, y a lo mejor a algunos les incomoda la palabra padre por los abusos que se han tenido en ciertas iglesias respecto a esta cuestión de la paternidad, en donde sí es cierto que ha habido pastores que han controlado más allá por esta idea de la paternidad, y en lugar de ser padres espirituales se han convertido en paternalistas o controladores de su gente. Y es cierto, pero eso no implica, o sea, es una cuestión más de semántica. Si no te gusta llamarlo padre, pues es tu problema. Si te gusta la paternidad espiritual, o si no te gusta el término, llámalo discipulado, como quiera que sea. La idea es esta: Jesús no nos dejó huérfanos porque nos envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si bien a todos los creyentes nos guía a la verdad, también nos ayuda a depender de otras personas que ya han avanzado más en el camino que nosotros. Y ahí es donde la iglesia se ha equivocado, porque Jesús no nos llamó a admirar gente, y Dios no nos llamó a nosotros a influenciar multitudes, ¿sí? Jesús formó discípulos. Él solamente formó a 12 de cerca, y después de ahí ciertamente hubo más discípulos que lo acompañaron, pero su intención nunca fue las multitudes. Él hablaba a multitudes, pero él discipulaba solamente a 12. Y de esos 12 había 3 que Jesús todavía discipulaba aún más, que estaba como más cercano a ellos. Entonces, la paternidad no es un título, no es que yo soy padre de generaciones, o yo soy padre de tantos cristianos, o que un pastor diga yo soy padre de toda esta iglesia. Pues porque no es así, ¿no? Un pastor principal de una iglesia, o un grupo de pastores, o un colegio de obispos, o como funcione en cada iglesia, ellos no son padres de toda la iglesia. Son administradores, sí, pero padres, o un padre espiritual, o un líder que discipula correctamente, tiene que estar cerca, porque es una función. Cristo constituyó a algunos pastores, ¿sí? Y el trabajo del pastor es guiar de cerca, cuidar de cerca, no solamente pararse en una plataforma y predicar todo el conocimiento que Dios le ha dado o le ha permitido adquirir, para que después la gente se vaya a su casa y el pastor nunca los vuelva a ver, nunca los vuelva a llamar, sino que el trabajo de un buen discipulado es acompañar a la gente y permitir que ellos crezcan, ¿sí? Buscar que ellos maduren, porque la intimidad con Dios tiene un valor propio, no es un trámite para obtener discípulos. Y aquí tiene que ver con la idea que veíamos el episodio anterior, que Mariano decía al final que cuando tú tienes intimidad con Dios, ese es solamente el primer paso, porque después sales de la intimidad con Dios y ahora eres un padre para los demás. Y no necesariamente es así. Yo les decía que no funciona así. No es como que Dios de repente te va a proveer discípulos así de la nada, porque tal vez ni siquiera esa es tu tarea. Tu tarea no va a ser discipular a otros. Tal vez tu tarea solamente va a ser enseñarles. Tal vez tu tarea solamente va a ser evangelizarles. O tal vez tu tarea solamente va a ser vivir tu vida cristiana, y que tu vida cristiana sea testimonio para otros. Sí, eventualmente tal vez tendrás 1 o 2 personas que te sigan. Y ahí es tal vez la verdadera paternidad. 2, 3 personas que de alguna manera tú sientas una responsabilidad de guiarlos, pero no de controlar sus vidas o su estilo de vida. No decirles qué hacer, cómo hacerlo, a dónde ir, sino más bien
en la medida en la que estas personas te lo permiten, poder ayudarlos, porque de eso se trata. Porque tú, al formar a otro creyente, tú necesitas entregar algo de ti, pero no es nada más porque tuve intimidad con Dios, ahora ya estoy listo para ser padre de otros. No, requiere cierta calidad moral, cierta calidad en nuestro carácter, cierta preparación intelectual, nuestra madurez emocional, tal cual como un padre natural lo hace, o como un padre natural debe hacerlo, porque esa es la intimidad con Dios. O ese es el crecimiento, o esa es la verdadera paternidad. Porque tenemos que estar conscientes de que para discipular a alguien más, para fungir como padres espirituales, necesitamos invertir tiempo en esas personas. Y no solamente eso, necesitamos nosotros rendir cuentas a alguien de lo que estamos haciendo. Porque no solamente, y no para mantener un sistema de chisme y de control donde todo el mundo sepa qué es lo que está sucediendo en la vida de otra persona, sino yo, como ser humano, necesito a alguien más maduro que yo para caminar en este camino cansado y tedioso que a veces puede ser el cristianismo, para poder ayudar a otros. Porque si yo no estoy preparado en mi carácter, no puedo ayudar a otras personas. Entonces no es algo automático, no es solamente por pasar intimidad con Dios que voy a convertirme en padre de otras personas, porque así no es como funciona. Dios no te madura solamente a través del emocionalismo, a través de tener ciertos encuentros momentáneos, ¿sí? Porque hablando del episodio anterior, una vez más, si no lo has visto, puedes ir a verlo después de este. Aún hablando de eso, debemos tener en cuenta que el monte de la transfiguración es solamente un momento en toda la vida de Cristo, ¿sí? En ese momento, Jesús quería dejar ver algo a sus discípulos, algo que vieron 3 solamente, pero al final, después de su resurrección, vieron muchos otros, que fue su gloria. Como dice Juan, vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Bueno, eso es solamente un momento. Y la vida de Jesús no es solamente los momentos que están narrados en la Biblia, sino la disciplina de acompañar a los suyos cuando Él no estaba haciendo milagros, cuando Él no estaba predicando, cuando Él no estaba en el foco público. De todos modos estaba en el foco de sus discípulos. Y como dicen los apóstoles, aquello que nosotros vimos, de eso les predicamos, ¿sí? Y no solamente fueron sus momentos, sino que fueron todo aquello que tiene que ver con lo demás, ¿sí? Por eso debemos tener cuidado. Y aquí es donde muchos líderes fallan, o muchos líderes tendemos a fallar por esta cuestión, que se nos hace bien fácil. De repente, incluso Mariano lo dice, ¿no? Él dice: Jesús es el ejemplo perfecto de cómo debe ser un padre espiritual. Y yo digo, pues claro, Jesús es el ejemplo perfecto para cualquier cosa, ¿sí? Jesús es el ejemplo perfecto para cualquier cosa. Y yo digo, decir imiten a Cristo puede ser una excusa para evadir la responsabilidad. El discipulado requiere un eslabón intermedio observable. ¿Qué significa esto? Que yo debo estar consciente de que a las personas, aquellas que están bajo mi liderazgo, bajo mi discipulado, deben ver en mí a Cristo, ¿sí? Es muy común que los pastores, líderes, personas que están encargadas de otras personas en las iglesias, es muy fácil que les digan: no me veas a mí, ve a Cristo. No, eso es tonto, es ilógico, no se puede, es psicológicamente imposible, porque se supone que ellos deben ver en mí a Cristo para que entonces ellos puedan imitar a Cristo, porque van a imitar a Cristo a través de lo que yo hago, ¿sí? Es como si yo le dijera a mi hija de 2 años: no hagas esto porque Cristo no lo haría. Suena un consejo muy espiritual, pero si mi hija me ve a mí hacerlo, ella va a decir: entonces, pero si Cristo no lo hace, ¿por qué tú sí lo haces? Y la incongruencia, la incoherencia, la falta de consistencia en los líderes de reflejar a Cristo es lo que ha afectado también a la iglesia. No es solamente que la iglesia se haya decidido a quedarse sentada y no madurar. Sí, ese es un factor. Y el otro factor es que el líder ha tomado la misma decisión de la iglesia y no madurar y decir: es que todos tenemos errores. Sí, todos tenemos errores, pero el error de un líder no es el mismo que el error de un congregante o de alguien que asiste a la iglesia ocasionalmente, porque ni siquiera la Biblia permite que un pastor o un líder, un obispo, un presbítero o alguien que está frente a la iglesia, ni siquiera la Biblia permite que el líder use su humanidad como una excusa
o use su pecado, su debilidad, como una excusa para no modelar a Cristo. La Biblia no lo permite. Sí, Santiago dice que los que son maestros serán juzgados más duramente. Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, y a todos nos encanta, pero no leemos lo demás, que dice, sino más bien sé tu ejemplo en conducta. Timoteo estaba obligado a ser un ejemplo en conducta. ¿Por qué? Porque lo que ellos vean que tú haces es lo que ellos van a hacer. Un pastor que lleva una vida con muchas dificultades, pues se le va a hacer más fácil. No me vean a mí, vean a Cristo, imiten a Cristo, no me vean a mí. Ignoren mis errores, ignoren esto, ignoren aquello, porque ustedes deben ver a Cristo, porque Cristo es el ejemplo perfecto de tal o cual cosa. Pues sí, es el ejemplo perfecto de lo que sea, pero la iglesia normalmente no está viendo a Cristo, está viendo a su líder, porque la iglesia decidió no dejarse guiar por el Espíritu Santo. Se le hizo más cómodo, a mucha iglesia se le ha hecho más cómodo dejar que otros los guíen en lugar de esforzarse. Pero el pastor no hizo algo diferente. La mayoría de los pastores hicieron lo mismo. La iglesia es inmadura, el pastor es inmaduro. Porque el pastor no bajó del cielo. El pastor sale de la iglesia. El pastor es parte de la iglesia. Y el pastor sí no es mejor que la iglesia. Pero el pastor tiene una mayor responsabilidad. ¿Sí? Dice el apóstol Pedro que los pastores deben ser más responsables porque a ellos se les ha encargado el cuidado de la grey de Dios. Así que el pastor tiene una responsabilidad diferente. Todo líder que tenga una cierta autoridad tiene una responsabilidad diferente. Y no se puede justificar ni esconder un pecado o un error solamente porque el pastor es humano y comete errores. Y sí, ¿necesita gracia? Claro que sí. Y en otro momento hablaremos de eso, pero sabemos que aún los pecados no todos tienen la misma gravedad. Por eso debemos tener cuidado. Pablo entendió la paternidad y él decía, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y a los corintios también les decía, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que nos dirán muchos. Y entendamos la perspectiva de Pablo acerca de la paternidad, que era de que Pablo fundó la iglesia de Corintio. Él predicó ahí primero, él conoció a los primeros creyentes, bautizó a algunos pocos, ¿no? Él mismo lo dice, porque él no está tratando de decir yo soy su padre y ustedes deben obedecerme, sino más bien lo que él dice es que él se ha esforzado por cuidarlos y mostrarles el carácter de Cristo. Por eso les dice, y por eso aún yo mismo espero algún día tener la confianza de Pablo, de decir sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Porque ahora los pastores bien fácilmente se lo quitan diciendo, no, ustedes no me imiten a mí, imiten a Cristo. No, ustedes no hagan lo que yo hago. No, ese fue un consejo que Jesús le dio a los discípulos de los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, los pastores que dicen, imiten a Jesús y no a mí, están poniéndose a sí mismos en el mismo lugar en el que Jesús colocó a los fariseos. Y Jesús les decía que eran hipócritas. Sí, yo sé, en muchas áreas yo no soy perfecto y yo me daría vergüenza tal vez en muchos aspectos decirle a alguien más, imítame a mí. Pero ahora como padre biológico puedo entender que mi hija, aunque yo le diga que no lo haga, ella me va a imitar. Y lo mismo sucede con la gente de la iglesia. La gente de la iglesia imita nuestro comportamiento, imita el comportamiento de aquellos que ellos ven que son o que ellos creen que son más maduros en la iglesia, no necesariamente hablando solamente del pastor. Mucha gente que ya tiene tiempo en la iglesia puede estar siendo imitada por otros miembros más nuevos. Y cada vez que nosotros, o cada vez que se añade una persona nueva en la iglesia, va a buscar un referente. Y ese referente no va a ser Cristo. Ese referente va a ser alguien que ya está dentro de la iglesia. Y debemos ser conscientes de eso. No debemos ser ignorantes ni ser idealistas en pensar, no, la gente va a fijarse en Cristo, no va a fijarse en mis errores. No, la gente se va a fijar en eso y debemos ser responsables con ello, ¿sí? Y no vamos a ser padres solamente porque estamos en intimidad con Cristo. Sobre todo si tenemos una responsabilidad en la iglesia, si tenemos una posición en la iglesia, es donde más vamos a ser imitados, vamos a ser vigilados y juzgados por la iglesia. Y yo no voy a estar parándome donde quiera diciéndole a la iglesia, ustedes no deberían de juzgarme, ustedes deberían de... No, porque la Biblia advierte que aquel que está en autoridad se le va a pedir más. Al que mucho se le da, a mucho se le exige. Y no solamente por la iglesia, también por Cristo. También Cristo exige mucho de aquellos que les ha permitido llegar a un cierto nivel de autoridad. Y no es la iglesia la que va a derribar a esa gente que ha sido incongruente con el evangelio que dice predicar. Es Dios
el que cuida la iglesia, es Dios el que sostiene la iglesia, el que va a tomar la justicia que se tiene que hacer en determinado momento. Y sí, a lo mejor para nosotros puede ser tardado, pero eso no implica que no vaya a suceder. Así que un padre inmaduro no produce hijos libres, produce hijos que repiten sus heridas. Y ahí es a donde voy. Si yo no tengo la calidad moral, si yo no tengo la calidad emocional, la calidad en carácter, en madurez espiritual que se requiere para guiar a otros, aunque yo les hable con la palabra, yo les estoy guiando con mi ejemplo, yo no les estoy guiando con las escrituras. Yo no le puedo decir a alguien, no murmuren, y después empezar a murmurar de otras personas, justificándolo con que es que esto es para protegerlos del error, o es que esto es para que no sean como ellos, o es que esto es para que oremos, o es que esto es para que... No, si yo estoy murmurando de otros, eventualmente es los que me ven murmurar, no van a escuchar el no murmuren que yo les aconsejé. Van a imitar mi habilidad para murmurar de otros. Incluso van a tal vez murmurar acerca de mí. Así que necesitamos madurez. Necesitamos entender que no estamos solamente para ser obedecidos, sino también Dios ha dispuesto que la humanidad se guíe a través de la imitación. Si yo soy líder, si yo soy pastor, lo que yo necesito es comprometerme con eso que Dios ya me concedió. Y no porque Dios si Dios me lo concedió, me lo puede quitar a su manera. Y sí, puede ser tardado. Y sí, puedo creer que no, si aquí suceden milagros, si aquí sucede tal o cual cosa, es porque Dios está con... No necesariamente. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Si queremos ser padres de generaciones o ser padres de esta generación, Pablo lo dice, aquel que quiera ser obispo, buena cosa desea. Pero, y después nos da una larga lista de características morales que debe cumplir esa persona que desea guiar a otros, que desea servir a otros. Porque la paternidad no es autoridad, es servicio. Porque la autoridad en el reino de Dios no es control, es servicio. Así que, como siempre, te dejo una pregunta final. ¿Estás buscando a un héroe para aplaudir de lejos? ¿O tienes la madurez para decirle a alguien, imítame a mí, como yo imito a Jesucristo? Nos vemos la próxima.